Hola, soy Juan Luis Sánchez. El próximo martes 4 de junio voy a estar en el Palacio de la Prensa de Madrid para presentar el podcast Anguita y Julio. Será una charla muy especial con los autores del documental, José María Martín y Marta Jiménez, que han recibido un montón de premios por este trabajo. Hablaremos de Julio Anguita y como esto no se va a grabar ni se va a emitir, contaremos anécdotas de esas que no se cuentan si no es a puerta cerrada. Quedan pocas entradas, te dejo instrucciones en un enlace de la descripción si quieres venir. Venga, vamos con lo de hoy. Un potente ejército masacra a decenas de miles de civiles en venganza por un atentado atroz. La comunidad internacional habla de genocidio, pero la derecha española se convierte en el aliado más fiel del supremacismo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La derecha española, lo que diga Israel. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. El 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó por sorpresa a Israel, mató en un día a 1.200 personas, secuestró a más de 200. Las reacciones de condena fueron unánimes. Nuestra condena, nuestro repudio, con toda firmeza, a los ataques terroristas del pasado fin de semana contra Israel. Quiero comenzar con esta intervención condenando de la manera más rotunda y solemne posible los ataques terroristas que ha sufrido Israel. Estamos con Israel en la repulsa y la respuesta al atentado terrorista que este país sufrió. Pero inmediatamente después del shock inicial ocurren tres cosas. La primera es que Israel inicia una respuesta a ese ataque que se convierte desde el primer día en una masacre desproporcionada. La segunda es que buena parte del mundo, y con ella la izquierda de España, también sale a decir que lo que está haciendo Israel es una barbaridad. La tercera es que la derecha española ignora la gravedad de la matanza y se mete en un camino sin salida de apoyo sin fisuras a lo que haga Israel. Pero Israel y el pueblo judío deben saber que no están solos. Y sigo sin entender de qué otra manera otros pretenden que pueda defenderse de sus atacantes que viven mañana, tarde y noche para destruirlo. Mientras Israel bombardea hospitales en la Franja de Gaza y obliga a cientos de miles de personas a desplazarse con lo opuesto, el alcalde de Madrid anuncia una medalla de honor para Israel. Y no queremos equidistancias de ningún tipo. Creo que todos somos conscientes de que Israel es la única democracia en esa zona, donde es un Estado de Derecho, donde están garantizados los derechos y libertades civiles y que, por tanto, para nosotros, desde luego, el pueblo de Israel merece ese reconocimiento por parte de la ciudad de Madrid. Luego Martínez Almeida, el alcalde, tuvo que rectificar un poco y la medalla se la dio a la comunidad judía en la ciudad. Mientras Israel cortaba la luz, el agua y la entrada de alimentos en la Franja de Gaza, uno de nuestros nuevos proyectos es la creación del primer museo de Madrid centrado en el legado hispano-judío y su papel y su influencia política y cultural en el mundo. Y mientras el ejército israelí quema con bombas a los civiles palestinos refugiados en un campamento de Rafah. Esa es su política internacional en Oriente Medio, señor Sánchez. La legitimación del terrorismo satánico, el reconocimiento del Estado palestino justo tras el 7 de octubre, a pesar de esas imágenes terribles de violaciones de mujeres, de asesinatos de padres delante de sus hijos, a sangre fría, de asesinatos emitidos a través de las redes sociales. Y usted quiere decirle a Israel que no tiene el derecho a defenderse. Hemos llegado a mayo de 2024 y el gobierno de España ha decidido reconocer el Estado de Palestina, como antes han hecho 144 países de todo el mundo. ¿Y qué dice la derecha? Miren, silencio, señor Padilla. Gracias, hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Y en el mismo día que España reconoce el Estado de Palestina, como han hecho antes a lo largo de la historia otros 144 países, Santiago Abascal se va a darle la mano y su apoyo a Netanyahu. Y el presidente del PP, Núñez Feijóo, pone a su portavoz a decir esto. Está utilizando un conflicto internacional como cortina de humo para tapar los escándalos de su gobierno, de su partido y de su entorno personal. Hay una utilización clarísima de la causa palestina que en nada beneficia
al pueblo palestino. O sea, según la derecha, el verdadero escándalo es que haya una denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez, aunque no tenga indicios. Y la cortina de humo son 35.000 civiles muertos a manos del ejército de Israel. Íñigo Sáez Ugarte, hola. Hola, ¿qué tal? Íñigo, intentemos, sin especular, sin tirar de grandes conspiraciones de las que no tenemos pruebas, explicar por qué la derecha española ofrece esta lealtad sin fisuras a Israel, a un país, a un gobierno que está ya en el punto de mira de la Corte Penal Internacional. Bueno, esto es algo que empezó hace tiempo. En España siempre ha habido un nivel muy alto de apoyo a la causa palestina. Pero en la derecha, tanto en algunos medios de comunicación como en partidos políticos, la visión del problema palestino empezó a variar con ocasión de la Segunda Intifada, años 2001 y 2002, donde se produjeron atentados indiscriminados contra la población civil israelí, con explosiones en restaurantes, en pizzerías, en lugares donde se reunía la gente. Eso, bueno, afectó a la imagen de Palestina en varios países europeos, sobre todo en ciertos sectores ideológicos de países europeos, y yo creo que influyó también en el Partido Popular. Otro factor muy relevante en el Partido Popular, y sobre todo en el Partido Popular de Madrid, es la actitud de José María Aznar, que cuando cambió la política por la empresa privada, se dedicó a dar conferencias por todo el mundo, endureció su mensaje de apoyo a Israel hasta extremos a los que no había llegado cuando era presidente. Y bueno, como sabemos, la influencia de Aznar en cuestiones de política exterior es muy grande en el Partido Popular, a veces directamente a través de sus palabras, otras a través de los informes de su fundación, la FAES, y el lugar en el que esa influencia es más evidente es en el Partido Popular de Madrid, entre dirigentes como Díaz Ayuso y Almeida, ¿no?, que realmente ignoran por completo el coste humano que está teniendo esta guerra, es la muerte de 35.000 personas, y se dedican solo a denunciar, digamos, los ataques violentos de Hamás. Íñigo, hablas de Aznar, de Ayuso, de Almeida, son los que marcan el tono en realidad en el Partido Popular. Y sin embargo, Feijóo queda desdibujado como haciendo algún tipo de equilibrismo entre lo que le mandan los medios de la derecha y esas voces, ¿no?, más mediáticas de su propio partido, y lo que dicen las encuestas. Y es que la mayoría de la gente que vota al PP rechaza lo que está haciendo Israel. Sí, en general, Núñez Feijóo se comporta con mucho cuidado en este tema de la guerra de Gaza y de las críticas a la conducta de Israel y las violaciones de derechos humanos, con el mismo cuidado con el que estaría desactivando una bomba, mirando cada cable cuál es el que puede tocar y hasta qué punto y cuál no. La posición genérica del Partido Popular no ha cambiado con respecto a los gobiernos del PP, de Aznar y Rajoy. Es decir, como ha dicho estos días Feijóo, apoyan la solución de dos estados y, en concreto, lo único que dice sobre la situación actual de Gaza es que están a favor de un alto el fuego, de la liberación de los rehenes israelíes, de que se reanude la ayuda humanitaria y que en el futuro se continúen negociaciones diplomáticas a todos los niveles. Pero nunca critica con especial contundencia o con ninguna contundencia la comisión de evidentes crímenes de guerra, la posibilidad de un genocidio programado por la destrucción absolutamente masiva de la infraestructura civil de Gaza y, desde luego, por la muerte de 35.000 personas, de las que no menos de 15.000 son niños o adolescentes. Feijóo no tiene valor suficiente para valorar esa realidad tan dramática que impresiona a todo el mundo y, desde luego, no hace ninguna crítica directa a la forma en que Israel está desarrollando esta guerra, ¿no?, por un principio muy habitual en política, que es que si no hablas de un problema es como si hicieras como que si no existiera, ¿no? Y realmente para el PP ese problema sigue existiendo. Íñigo, tú has definido lo que está aplicando ahora mismo Israel sobre la población palestina, lo que la derecha española está apoyando. Lo defines como supremacismo judío. ¿Por qué? El actual gobierno israelí es definido, incluido en la prensa israelí, como el gobierno más extremista, más ultranacionalista y más xenófobo de la historia del país. Es un gobierno de coalición y está dirigido por el Likud, partido de derecha nacionalista, y presidido por Netanyahu. La segunda formación de ese gobierno es una coalición de dos partidos que son claramente supremacistas, que tienen un mensaje claramente racista contra los árabes. Uno se llama Poder Judío y otro que se llama Sionismo Religioso. Ese ideario de racismo se ha
concretado a lo largo de esta guerra en declaraciones totalmente incendiarias en las que se apela a la destrucción completa de Gaza, a la vuelta de los asentamientos judíos a Gaza y a, comillas, la migración voluntaria de esos palestinos para que los que quieran puedan abandonar Gaza, que es un eufemismo que significa directamente la limpieza étnica de ese enclave, ¿no? Un dato para demostrar el nivel de extremismo de esos dos partidos por el líder de uno de ellos, el que es el ministro de Interior, Itamar Ben-Gvir. Este hombre, cuando era joven, tenía que hacer el servicio militar como todos los israelíes. El ejército se lo impidió, le prohibió hacer el servicio militar por considerarlo que Ben-Gvir era una amenaza para la seguridad del Estado de Israel si se convertía en soldado durante esos 3 años. Ese es el nivel de extremismo del actual ministro de la Policía. Partido Popular y Vox ponen a las más de 35.000 víctimas civiles palestinas y a toda esa desproporción en un segundo plano, con tal de azuzar una guerra cultural, ideológica, política contra la izquierda en España. Y repite, no puede ser casualidad, el esquema que utilizan con ETA. Ya lo hemos escuchado antes. Miren, silencio, que señor las Padilla. democracias hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Íñigo, es un que te bote chapote versión palestina. Bueno, esa polarización del PP hemos tenido numerosos ejemplos de ellos en los últimos años, desde 2019, ¿no? Se trata de demonizar al adversario. Han dicho muchas veces que el PSOE, no es un partido constitucional, lo cual es un poco difícil de creer porque todos los partidos, en la medida que respeten la ley, son constitucionales, ¿no? En ese contexto en el que los mensajes del PP y de Vox se cruzan y se difuminan y parecen muy similares como mínimo, pues está el uso de la violencia. Para un país que ha pasado por décadas de amenaza terrorista, es una de las mayores descalificaciones que se puedan hacer, ¿no? Que tus rivales políticos alientan la violencia. Eso evidentemente es inexistente en la calle, ese nivel de polarización no existe, aunque haya mucha gente cabreada con el gobierno, como ocurre en todos los países, ¿no? Se trata de demostrar que tu rival político es algo más que eso y que ponen en peligro la existencia de la democracia. Quieres expulsar a otros partidos del sistema democrático. Lo más reciente, Íñigo, y por hablar también de Vox, es esa visita de Santiago Abascal a Jerusalén para dar su apoyo a Benjamin Netanyahu. Es especialmente paradigmático porque la ultraderecha europea, que alberga, al menos parcialmente, a los herederos del fascismo, del franquismo, que fueron muy antisemitas, de pronto se ponen del lado del sionismo más radical. Esa es una tendencia que hemos visto en las últimas décadas en Europa, en varios partidos de ultraderecha que ahora reciben mucho apoyo en esos países, ¿no? Es la idea de utilizar el apoyo al Estado de Israel como forma de perdonarse los pecados del pasado. Ejemplo, en Francia, Marine Le Pen es una gran partidaria del Estado de Israel y así aleja cualquier duda de que ella sea como su padre, y a Marine Le Pen, que hizo declaraciones de corte antisemita con claridad y negando la existencia del Holocausto y la persecución de los judíos franceses varias veces a lo largo de su trayectoria política, ¿no? En Italia, Meloni, ya lo estamos viendo, ¿no? Ella, cuando era joven, era activista del MSI, del partido neofascista o postfascista, y ahora apoya por completo al Estado de Israel. Lo mismo en el caso de Austria, con el principal partido ultraderechista que fue fundado por nazis, ¿no? En el caso de Vox es un partido nuevo y no se produce la misma situación, ¿no? Pero es un partido que se niega a condenar el franquismo, que considera una época positiva para la historia de España, y en ese sentido pues tampoco puede decir que el franquismo fuera muy favorable a los intereses del Estado de Israel, porque Franco se negó a reconocer el Estado de Israel, ¿no? Una última pregunta, Íñigo, porque me llama la atención. Con la cantidad de conexiones internacionales que tiene el gobierno de Israel, ¿por qué le interesa a Benjamin Netanyahu recibir a un señor español que no tiene ningún poder de gobierno, como es Santiago Abascal? Lo que ocurre ahí es que, bueno, lo hemos visto en la redacción histérica y dramática del ministro israelí de Exteriores, ¿no? A Israel le preocupa más España porque, bueno, España tiene más peso en Europa que Irlanda o Noruega, pero también por un detalle que tiene que ver con Alemania, lo que a primera vista suena un poco extraño, pero sí que tiene una cierta lógica, ¿no? España es un país que, y eso aquí lo olvidamos con frecuencia, hace muchos siglos se persiguió a los judíos que fueron expulsados de España y Portugal en 1492 formaron comunidades
llamadas sefardíes, varios países del norte de África y de Oriente Medio, y sus descendientes viven ahora en el Estado de Israel, ¿no? Hay que recordar que el padre de Netanyahu es un historiador cuya obra de referencia es una historia de la Inquisición española. Para Israel es muy importante utilizar el pasado de otros países en su contra para mantenerlos cerca de ellos y que no se atrevan a criticarles. Es evidente en el caso de Alemania, esto es algo que beneficia claramente a Israel en sus relaciones con la Unión Europea, y claro, Israel lo que piensa, como gobernante como Netanyahu, que le debería servir con España, que no puede permitir que un país que tiene una responsabilidad histórica, muy antigua, es de verdad, pero real en el antisemitismo, que se le ocurra ahora defender la causa palestina. Y yo supongo que por eso ha recibido y tan rápidamente a un político como Abascal, que tiene la fuerza que tiene en España, que es reducida o nula en el caso de dictaminar cómo es la política exterior, dado que está en la oposición. Íñigo Sáez Ugarte, subdirector del diario.es. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, hemos pensado en ese momento en el que te evades de tu propia vida y desconectas de todo escuchando historias fascinantes. Cierra los ojos y disfruta de los mejores documentales sonoros en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.